Bien, mis hermanos y hermanas, hay algo que tengo que recuerdo y lo tengo bien fresco de cuando era niño. Y es que solía sentarme en la galería de casa junto con mi abuelo y mi abuelo me explicaba las diferentes batallitas y guerras que había vivido durante la guerra civil aquí en España. Mi abuelo estuvo en la guerra civil y me explicó las diferentes batallas que tuvo que pelear, el tiempo que estuvo en la cárcel, cómo se salvó de ser fusilado porque se equivocaron y fusilaron a otro que no era él, mis hermanos, si no yo no estaría hoy aquí, mis hermanos. Y cuando yo era niño me asombraban todas estas crónicas de la guerra civil explicadas por mi abuelo. Y si se dan cuenta, mis hermanos, en estos versículos que hemos leído de 2 de Samuel, capítulo 21, si se dan cuenta lo que nos encontramos, mis hermanos, es guerra, guerra, guerra y guerra. Nos encontramos 4 narraciones de guerra de David e Israel contra los filisteos. Y uno se pregunta, ¿qué hacer con un texto así, mis hermanos? ¿Qué hacer con un texto en el cual solamente se nos narran guerra contra gigantes? Pero la cuestión es que esta narración, esas crónicas de guerra, mis hermanos, se vea como se vea, son inspiradas por Dios. Y Dios ha querido que estén en su palabra y están aquí por una razón y por ejemplo y para ejemplo de aquellos que hoy en el siglo XXI las estamos leyendo. Ahora bien, si se dan cuenta en esas narraciones de esas guerras, mis hermanos, hay algo que es central, hay algo que es vital y es la definición que los hombres de David dan a David. Porque lo definen en el versículo 17 como la lámpara de Israel. Y esa descripción de David como la lámpara de Israel es vital para todas estas guerras que se nos narran en este capítulo 21. Es de vital importancia que David fuese la lámpara de Israel. Que esa lámpara en medio de esas guerras no se apagase. Y el peso, mis hermanos, del texto recae no tanto en las guerras, sino en la realidad de que el rey David, era la lámpara de su pueblo. Y con esto, mis hermanos, es lo que destacaremos en el día de hoy de este texto. Vamos a destacar 3 cosas en el día de hoy con relación a que el rey es la lámpara. Primero lo que vamos a ver, mis hermanos, es que el rey es la lámpara cuya presencia necesitamos para enfrentar las batallas en el reino de Dios. Segundo, mis hermanos, el rey es la lámpara que nos garantiza la victoria en las batallas del reino de Dios. Y tercero, veremos, mis hermanos, que Cristo es la lámpara que cumple las crónicas de guerra, mis hermanos, en el reino de Dios. Fíjense que vamos a considerar lo que son estos 3 aspectos, mis hermanos, en el día de hoy. Primero vamos a ver que el rey aquí en el texto, el rey es la lámpara cuya presencia es necesaria, cuya presencia necesitamos para poder enfrentar las diferentes batallas que van a surgir en el reino de Dios. Y uno se pregunta aquí, ¿por qué esa presencia es necesaria? Y hay 2 respuestas. La primera, porque el rey como lámpara, mis hermanos, es la lámpara que trata con los asuntos del reino. Fíjense, mis hermanos, que vamos a considerar este primer punto de manera un poquito más general. Pero fíjense que en este texto aparece la única descripción en todo el Antiguo Testamento y en toda la Biblia de que David es la lámpara de Israel. De que David es la lámpara de su pueblo. Fíjense, esto aparece en el versículo 17 al final. Esa es la descripción. Fíjense al final, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Eso es una descripción de quién es David. Y solamente aparece aquí, en todo el Antiguo Testamento y en toda la Biblia, de David descrito como la lámpara de Israel, la lámpara de su pueblo. Y mis hermanos, esa descripción, ese entendimiento de que David es la lámpara, de que el rey es la lámpara de su pueblo,
Es una descripción vital, crucial, innegociable, de gran importancia dentro de ese contexto de guerras que nos encontramos en este capítulo. Y para entender la importancia del rey como lámpara y de su presencia, mis hermanos, que trata con los asuntos del reino de Dios, es necesario que recordemos un poquito de dónde venimos en el contexto y en especial en este capítulo 21. Porque si recuerdan un poquito, cuando empezamos el capítulo 21, algo que explicamos es que hay aquellos que opinan que los capítulos del 21 al 24 son un apéndice al segundo libro de Samuel. Son un apéndice de una serie de eventos que nada tienen que ver y no se relacionan de ninguna manera con la historia que hemos visto hasta este momento. Es decir, no tienen una relación cronológica de tiempo con los diferentes eventos que hemos visto. ¿Y por qué algunos piensan de esta manera? Piensan así porque si se fijan el tiempo en el cual esos eventos que se nos narran suceden, es un tiempo bastante indefinido. No se nos dice cuándo exactamente sucedió todo esto en el reinado de David. Fíjense en el versículo 1, mis hermanos, del capítulo 21. Fíjense cómo empieza. Hubo hambre en los días de David. Por lo tanto, aquí los días son indefinidos. No se sabe exactamente en qué días, en qué año y en qué momento del reinado de David. En los días de David se produjo hambre. Hubo hambruna en la tierra. Y ahora en esos mismos días, mis hermanos, se producen toda una serie de guerras, toda una serie de batallas. En concreto, 4 guerras nos son descritas. Fíjense en el versículo 15, fíjense cómo la frase siempre se repite. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Fíjense, mis hermanos, ahora en el versículo 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob. Fíjense ahora en el versículo 19. Hubo otra vez guerra en Gob. Fíjense el versículo 20. Después hubo otra guerra en Gad. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? 4 veces se nos describe que en esos días la realidad de Israel y la realidad del reino bajo los hombros de David era una realidad de guerra, guerra, guerra y guerra. Y esa guerra, mis hermanos, era contra los enemigos por excelencia de David y de Israel. Era la guerra contra ¿quién, mis hermanos? Contra los filisteos, contra esos gigantes. Fíjense que todas las veces que se describen esas guerras, se describe que eran aquellos contra los que pelearon descendientes de ¿quién, mis hermanos? Descendientes de los gigantes. Y a esta frase ha dado pues mucho de interpretar, ha dado mucho de qué hablar, porque en realidad lo que aparece, mis hermanos, aquí, lo que aparece en el original, es que eran hijos de Rafa. Es decir, eran refaítas. ¿Y quién eran los refaítas, mis hermanos? Los refaítas eran un pueblo que era parte de los diferentes pueblos que se encontraban en aquel tiempo en la tierra de Canaán. Y hay algo que caracterizaba a esos refaítas. Y lo que caracterizaba, mis hermanos, a esos refaítas es que eran jugadores de la NBA, mis hermanos. Es decir, tenían una altura considerable. Fíjense si van al libro de Deuteronomio, fíjense en el capítulo 2 de Deuteronomio, y el versículo 20 y 22. Deuteronomio 2, 20 al 22 dice, por tierra de gigantes, esa palabra gigantes aquí es refaítas, por tierra de los refaítas fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes refaítas en otro tiempo, en los cuales los amonitas llamaban zozomoneos. Cada vez el nombre es más complicado, mis hermanos, me quedo con gigantes. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en el lugar, como hizo Jehová con los hijos de Saúl, que habitaron en Seir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Aquí se describe a los gigantes, la palabra los refaítas, los zozomoneos, ¿ya?, como un pueblo numeroso y un pueblo ¿qué? Un pueblo alto, de gran estatura.
Por tanto, fíjense que esas guerras, mis hermanos, se produjeron contra esos gigantes filisteos por excelencia. Sea como sea, mis hermanos, sea que estos eventos narrados en el capítulo 21 posiblemente sucedieron en otro periodo del reinado de David, el autor bíblico que escribió Segunda de Samuel, el autor inspirado, quiso colocarlos, mis hermanos, al final del segundo libro de Samuel. Y eso es importante, porque al autor no le interesaba aquí la cronología. Al autor lo que le interesaba aquí, mis hermanos, era el tema, la temática. Los autores bíblicos en aquel tiempo podían escribir sus narraciones, a veces siguiendo cronología, el tiempo, los eventos en el tiempo, o a veces podían escribir siguiendo la temática, es decir, no les importaba el tiempo, sino que ellos tenían un tema y colocaban los diferentes eventos para transmitir el tema que querían comunicar. Y aquí, mis hermanos, lo que es interesante es el tema que el autor quiere comunicar al final del segundo libro de Samuel. Y el tema que quiere comunicar, mis hermanos, es que ese reino de Dios, ese reino que Dios, mis hermanos, dio a David como su rey escogido, lo que el autor quiere comunicar es cómo ahora ese reino de Dios es tratado y llevado por el rey que Dios ha escogido. Es decir, cómo ese reino y los diferentes asuntos son tratados por el rey David. Y fíjense que esto lo vimos ya en el último mensaje aquí en el capítulo 21. Si recuerdan un poquito qué es lo que sucedió, lo hemos visto en el versículo 1. Hubo hambre, hubo hambruna, hubo hambre, mis hermanos, en la tierra de Israel. Y hubo hambre en esa tierra prometida. ¿Por qué? Porque si recuerdan, Saúl había sido infiel a un pacto que se había hecho con los gabaonitas. Israel había hecho delante de Dios un pacto de que no mataría y exterminaría a los gabaonitas. Y Saúl, ¿qué es lo que hizo, mis hermanos? Rompió ese pacto y acabó con todos ellos. Y eso lo que trajo son las maldiciones del pacto, y hubo hambruna en la heredad de Jehová. Fíjense lo que dice el versículo 3 del capítulo 21, mis hermanos. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré? ¿Qué propiciación os daré? Para que bendigáis, escuchen ahora, la heredad de Jehová. Bueno, esto es muy importante, mis hermanos, porque la heredad de Jehová aquí se refiere a la tierra. La tierra era la que sufría hambruna. La tierra era la que sufría falta de cosecha, falta de agua. La tierra prometida, mis hermanos, era la heredad de Jehová, la heredad que Dios dio a ¿quién? Que Dios dio a su pueblo. Y esa tierra, esa heredad de Jehová, mis hermanos, esa tierra prometida, debía ser una tierra que fluyese ¿qué? Que fluyese leche y miel, es decir, una tierra que diese abundancia. Esa tierra, mis hermanos, era una tierra construida, ¿saben a imagen de qué? A imagen del Edén, mis hermanos. El Edén significa abundancia. Y ahí en el Edén, mis hermanos, había abundancia de árboles, abundancia de agua, mis hermanos. Y ahora Israel debía vivir en ese nuevo Edén que fluía leche y miel. Pero ¿qué sucedía? Que había hambruna, no había cosecha y no había agua. ¿Y quién soluciona el asunto? El rey. ¿Qué satisfacción os daré? ¿Qué propiciación os daré para que bendigáis la tierra? Y hubo el sacrificio de esos 7 hombres, ¿se acuerdan? Y cuando eso se produjo, mis hermanos, las lluvias tardías llegaron. Y fíjense cómo termina el versículo 14 de este capítulo 21. Fíjense al final. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Quién trata con el asunto de la hambruna, mis hermanos, en la tierra? David, el rey. ¿Qué satisfacción os daré? Y ahora fíjense, mis hermanos, en esa tierra que el pueblo debía vivir bajo el reino de Dios,
llevado por el rey que había escogido, ahora esa tierra se encuentra ¿con qué? Con 4 guerras y batallas. Ahora el pueblo viviendo bajo el reino de Dios en esa tierra, mis hermanos, se encuentra con enemigos y guerras y batallas que hacían ¿qué? Que hacían que ese pueblo no estuviese en paz y reposo en la tierra que Dios les había dado. Y mis hermanos, volvemos a lo mismo. Esa tierra construida a imagen del Edén, cuando vamos al Edén, el séptimo día, ¿se acuerdan del séptimo día, mis hermanos? En ese día Dios no creó nada. ¿Qué es lo que hizo Dios en el séptimo día, mis hermanos? En el séptimo día Dios reposó. Y mis hermanos, toda la creación, todo el Edén debía vivir, moverse, trabajar bajo el reposo eterno del Creador. E Israel debía tener ese reposo en esa tierra, pero ¿qué se encontró? Se encontró con guerras y enemigos. Fíjense que el concepto de reposo y tierra está muy ligado en la Escritura, es inseparable. Si hace memoria del libro de Jueces, mis hermanos, cuando se levantaban los enemigos y después Dios levantaba un juez que vencía a los enemigos, hay una frase que se repite en el libro de Jueces. ¿Saben cuál es? No dice, e Israel reposó por tantos años. ¿Saben lo que dice el libro de Jueces? Y la tierra reposó por tantos años. La tierra, mis hermanos, era lugar no solamente de abundancia para su pueblo, sino que debía ser lugar de reposo y descanso de los enemigos del pueblo de Dios. Israel debía vivir bajo el reino de Dios, tratado por su rey escogido, en una tierra donde tuviese descanso y reposo. ¿Pero qué se encuentra? Guerra, guerra, guerra y guerra. ¿Y quién trata con las guerras, mis hermanos? ¿Saben quién trata? Fíjense, hay algo que no pueden perder de vista, y es la estructura de esas 4 guerras que aparecen descritas en esos versículos del 15 al 22. Porque fíjense que la estructura es vital, mis hermanos. En los versículos del 15 al 17 se nos narra la primera guerra, y esa es distinta a las otras. ¿Saben por qué? Porque en esa primera guerra, David, mis hermanos, participa. En esa primera guerra, David está involucrado en ella, mis hermanos. Y en esa primera guerra es donde aparece la mención de no sea que apagues la lámpara de Israel. Bien, ahora fíjense en la primera guerra donde David como lámpara participa, y después vienen en los otros versículos seguidos las narraciones de las 3 otras guerras. Prácticamente son muy seguidas. Esta estructura es importante. Fíjense que la primera guerra está partida por la realidad de que David es la lámpara. Y eso es esencial. ¿Saben por qué? Porque esa estructura, mis hermanos, lo que nos dice es que la primera guerra marca el tono para el resto de guerras. La primera guerra, mis hermanos, vamos a ver, David es la lámpara, y ahora la segunda, tercera y cuarta guerra, todas ellas van a pelearse y van a lucharse y van a enfrentarse bajo la realidad de algo. ¿Saben qué realidad? La realidad de que la lámpara de Israel no ha sido apagada. Por lo tanto, será la luz de que el rey permanece todavía vivo lo que iluminará que el pueblo enfrente esas batallas. Por tanto, ¿quién trata al fin y al cabo, mis hermanos, con ese problema de las guerras y la falta de reposo en la tierra y en el pueblo? Es el rey, mis hermanos. Y fíjense que cuando lo vemos así a nivel general, hay algo, mis hermanos y hermanas, que aquí podemos aprender. Fíjense que por un lado, lo que aparece que es una realidad que quizá no nos gusta mucho, mis hermanos, pero es una realidad que debemos enfrentar. Es la realidad, mis hermanos, de que las guerras, batallas y los enemigos del reino de Dios y del pueblo de Dios siguen y seguirán siendo una realidad, mis hermanos. De que los enemigos del pueblo de Dios, de que los enemigos del reino de Dios,
de que los enemigos de aquellos que están en contra de los valores y los principios mismos del reino, mis hermanos, todavía no descansan y todavía son una realidad. Las crónicas de estas 4 guerras, mis hermanos, lo que nos muestran es que de una manera u otra deberemos enfrentar lo que es batallas dentro de la realidad del reino de Dios, mis hermanos. Deberemos enfrentar de una manera u otra, mis hermanos, aquellos enemigos que verdaderamente nada quieren saber, nada quieren tener y que están en contra del reino de Dios, de los principios del reino, de sus valores, mis hermanos. Y esto nos muestra que entrar a formar parte del reino de Dios por la gracia de Dios en Cristo, primeramente no será un camino de rosas. Será un camino, mis hermanos, sí, de rosas y también con sus espinos, donde habrá enemigos y batallas que enfrentar. A veces será a consecuencia quizá de nuestro propio pecado, mis hermanos. A veces será el pecado nuestro con quien tendremos que luchar como uno de los enemigos terribles. A veces será, mis hermanos, porque por nuestro pecado Dios en su disciplina puede levantar algún azote, mis hermanos, para que tengamos que luchar y volvernos a aquel que es nuestro Rey y Señor de señores. Pero a veces, mis hermanos, los enemigos del reino tienen muchas caras, tienen muchas facetas y a veces serán, mis hermanos, enemigos físicos, pero otras veces, y aquí en el mundo occidental quizá tira más esta línea, serán enemigos, mis hermanos, no físicos, sino a nivel de valores, de principios, de ideologías, que van a estar en contra, mis hermanos, del reino al cual pertenecemos y dentro del cual, mis hermanos, vamos a tener que batallar. Pero ¿saben qué es lo glorioso aquí? Que el rey como lámpara, mis hermanos, su presencia es necesaria. ¿Por qué? Porque Él es el que trata con los asuntos del reino. Y aun y cuando, mis hermanos, esas batallas y enemigos tengan que ser muchas veces una realidad, ¿saben qué? Tenemos, mis hermanos, al rey que trata con los asuntos del reino a favor de su pueblo. Israel tenía a David su rey y nosotros, como veremos, tenemos al gran David que es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y aun y cuando esos enemigos estén, hay algo que no podemos perder de vista. Hay algo que no puedes perder de vista tú como creyente personalmente cuando te enfrentas a esas batallas o cuando nos enfrentamos como iglesia, mis hermanos, que los asuntos del reino de nuestro Dios recaen sobre los hombros, ¿saben de quién? Sobre los hombros de nuestro gran Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Recaen sobre los hombros aquel, mis hermanos, que trata con los asuntos del reino y no se olvida de ellos. Por eso, mis hermanos, la presencia del Rey como lámpara es necesaria para enfrentar esas batallas, porque como lámpara trata con los asuntos del reino. Pero por otra cosa, por otra razón, mis hermanos, porque es la lámpara, fíjense, que debe ser preservada para la vida del pueblo. No solamente trata con los asuntos del reino, sino que es la lámpara que debe ser preservada con los asuntos del reino. Todos están mirando, a ver cuándo sale el punto 112. Ya veo aquí, ya. Ya saldrá, mis hermanos, ya saldrá en algún momento, ¿ya? Ahí está, ¿ven? Es la lámpara, mis hermanos, ¿ya? Que debe ser su presencia preservada para la vida del pueblo, mis hermanos. Fíjense, ahora vamos a la primera batalla, mis hermanos. Fíjense lo que sucede en la primera batalla. El versículo 15 es claro. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. Hasta aquí todo bien, mis hermanos. Pero llegamos al final del versículo y fíjense lo que se menciona de David. Fíjense lo que se menciona del rey. David se cansó, mis hermanos. David se cansó. David, mis hermanos, era de carne y hueso. Si estos acontecimientos sucedieron después del pecado de David, mis hermanos, con Betsabé, fíjense que todas estas guerras y falta de paz y de reposo son las consecuencias del pecado de David. Cuando Natán se presenta a David y le dice, oye,
que el Señor sabe lo que has hecho con esta ovejita, ¿ya? Quizá el resto no sabe, pero Dios no cierra los ojos a eso, ¿ya? Fíjense lo que le dice Natán en el capítulo 12, versículo 10 de 2 de Samuel. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por lo tanto, si es después del pecado de Betsabé, mis hermanos, David aquí tenía que lidiar sobre sus espaldas con la rebelión de Absalón, la rebelión de Ahitofel, con Simei, con Seba, con todos sus enemigos. Y eso cansa, mis hermanos. Si estos eventos sucedieron antes del pecado con Betsabé, mis hermanos, David ya llevaba sobre sus espaldas batallas, peleas y guerras. Y las batallas y las peleas constantes, mis hermanos, en la primera línea de batalla del reino de los cielos, ¿saben lo que hacen, mis hermanos? Cansan y agotan. Preparando este mensaje me vino a la mente, mis hermanos, mi querido hermano Spurgeon. ¿Quién iba a venirme a la mente, mis hermanos? Sino, ¿ya? Charles Haddon Spurgeon, mis hermanos. Y hay una parte de la historia de Spurgeon, mis hermanos, que se le ha llamado lo que se le ha llamado el downgrade controversy. ¿Qué es lo que significa esto? Steven lo tiene claro, downgrade. Dice, esto es lo que entiendo del mensaje. Bien. Pero fíjense, ¿qué es lo que sucede aquí, mis hermanos? Hubo un gran problema en la Unión Bautista en la cual Spurgeon y su iglesia formaba parte. Y el gran problema no nos queda tan alejados hoy en día, mis hermanos, es que hubo problemas con lo que era la inerrancia en la inspiración de la Escritura. Donde había aquellos que negaban la inspiración de la Escritura y la inerrancia de la Biblia. Que la Biblia, mis hermanos, no contiene error, no engaña y es toda ella de principio a fin inspirada por Dios. Y había aquellos que estaban negando esto, mis hermanos. Y Spurgeon se encontró en esa batalla hasta el punto que al final tuvo que dejar, mis hermanos, la unión, o más bien, fue invitado a salir de la Unión Bautista con el voto a favor de su propio hermano. Eso fue duro, mis hermanos, para Spurgeon. Y Spurgeon, mis hermanos, tuvo que aguantar batallas de opositores que se mofaban de él y lo dibujaban como un monito, mis hermanos, porque Spurgeon decía que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios y no venimos de los monitos, y se mofaban de él. Tuvo que aguantar batallas en las que hubo un fuego en el tabernáculo metropolitano y Spurgeon no se enteró, pero ahí murió gente y Spurgeon cayó en una depresión. Spurgeon tuvo que luchar con el enemigo de la depresión en su vida, de la enfermedad, pero ¿saben qué fue aquello que marcó, mis hermanos, un punto de inflexión en la salud de Spurgeon? Fue el downgrade controversy. Aquellos que han estudiado Spurgeon saben y dicen que fue eso, mis hermanos, lo que marcó un punto de inflexión en la vida del príncipe de los predicadores. Y que ya de ahí no empezó a levantar cabeza, mis hermanos. Porque las batallas, mis hermanos, del reino, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra, ¿saben lo que hacen? Cansan y agotan, mis hermanos. Y esto le pasó a Spurgeon, esto le pasó a Moisés, mis hermanos. ¿Se acuerdan de Moisés que no podía levantar los brazos arriba? Pero ahí estaba ¿quién? Aarón y Hur, que levantaban los brazos cuando Israel batallaba. Le pasó, mis hermanos, a David. Y le pasa a todos aquellos que tienen que batallar contra los enemigos de la fe en el reino de Dios. Y le pasa sobre todo, mis hermanos, a aquellos que son ministros de Cristo, que están en la primera línea de fuego y tienen que batallar contra los enemigos del reino y de la fe del Evangelio. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿no? Uno se cansa. Hasta aquí todo estaría bien si no es porque había un tipo llamado Isbi Benob, mis hermanos, que vio el cansancio de David. Y fíjense en Isbi Benob, en el versículo 16, e Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, fíjense, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, mis hermanos. Esto prácticamente son 3,5 kilos de lanza, mis hermanos. Y después fíjense cómo se describe. Y quien estaba ceñido con una espada nueva. En el original no aparece la palabra espada. Tenía un arma nueva que no se sabe lo que es. Es decir, este tipo, mis hermanos, estaba vestido y tenía la última adelanto armamentístico.
Y este Isbibenob, mis hermanos, ve ahí a David cansado, mis hermanos. Y ahí dice, esta es la mía. Esta es la mía. Porque a veces el cansancio, mis hermanos, lo que hace, a algunos les pone de mal humor. A otros les agota. Y a otros tiene una combinación rara, mis hermanos, entre agota, mal humor y así. Pero no habría problema en el cansancio si no es porque los enemigos huelen a veces, mis hermanos, ese cansancio. Y dijo, esta es la mía. Voy a acabar con el rey. Y acabando con el rey, se acaba todo. Gracias que en la providencia de Dios, mis hermanos, había allí Abisai. Que Abisai, mis hermanos, fíjense en el versículo 17, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Mis hermanos, gracias a Dios por todos aquellos hermanos que surgen en ayuda del ministerio cuando uno está cansado. Porque eso no tiene precio, mis hermanos. Cuando uno está agotado, hay esos Abisai que salen al camino y defienden a los suyos. Pero saben, Abisai aquí debería ser el tipo más feliz del mundo. ¿Saben por qué? ¿Saben quién es ese Abisai, hijo de Sarbia, mis hermanos? Este es el que 2 veces le pidió a David, déjame cortar la cabeza de Shimei, aquel que maldecía a David. Y David le dijo, que no, que tengo contigo. Segunda vez, déjame cortar la cabeza, que no. Ahora la tercera va la vencida, por fin puedo cortarle la cabeza a alguien. ¿Ya? Este hombre, mis hermanos, debería estar la mar de contento. Pero fíjense lo que esto, mis hermanos, hace o saca en el pueblo de Israel. Fíjense el final del versículo 17. Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. Israel le dice a su rey, no vendrás en batalla. Y eso, mis hermanos, cuidado, porque era responsabilidad del rey salir en batalla. Era responsabilidad del rey, ser pastor, ser guía, ser defensor de su pueblo. Y le están diciendo, no saldrás más, no cumplirás tu responsabilidad como rey. ¿Por qué? Y aquí viene la cuestión. Fíjense al final. No sea, del versículo 17, que apagues la lámpara de Israel. Le están diciendo, si mueres, la lámpara se apaga. Y mis hermanos, este concepto de lámpara no es la idea de una antorcha. Hay otra palabra en hebreo para antorcha. Es la idea posiblemente de aquellas lámparas de aceite, mis hermanos, que servían ¿para qué? Que servían para iluminar las casas. En Éxodo 25, cuando se describen los diferentes utensilios del tabernáculo, cuando se está mencionando lo que es el candelero, mis hermanos, se menciona el candelero que iba de 7 brazos, que iba en el lugar santo y que debía iluminar el lugar santo. Y en ese candelero, en Éxodo 25:37, Dios dice lo siguiente, le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Es decir, el candelero tenía que tener 7 lamparillas, ¿para qué? Para iluminar hacia adelante. Esa palabra lamparillas es la misma que se utiliza en 2 de Samuel 21:17 para aplicarse a David. Por lo tanto, David, mis hermanos, como la lámpara de su pueblo, debía ser aquel que debía iluminar a su pueblo hacia adelante. Debía dar la luz del reino a su pueblo, mis hermanos. Y en las Escrituras esa idea de luz, de iluminar, está muy ligada muchas veces, ¿saben a qué? A la vida misma, mis hermanos. Fíjense lo que aparece en Jeremías 25:10. Fíjense lo que dice Dios anunciando el juicio del exilio para Israel. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Dios está diciendo, cuando llegue el exilio, Israel sea sacado de su tierra, no va a haber luz de lámpara en esa tierra. La tierra va a quedar vacía, va a quedar en oscuras, porque la luz de las lámparas en las casas, ¿saben lo que representaba? Representaba que en esas casas había vida, mis hermanos. Cuando uno va a un lugar y quiere mirar si hay alguien, ¿qué es lo primero que hace? A ver si hay alguna luz, ¿ya? Y si ve una luz, dice, sí, ahí hay alguien. La luz representaba vida, mis hermanos. Por lo tanto, David, como la lámpara de su pueblo, mis hermanos, era aquel que debía iluminar hacia adelante a su pueblo, iluminar, mis hermanos, la vida y la esperanza del reino de Dios para su pueblo. Porque no se olviden, Dios es quien le dijo a David en pacto y le dio las promesas que habría reino, que habría trono,
que habría descendencia. Las promesas del reino, la vida del reino, la esperanza del reino recaían sobre David. Y su misma presencia, mis hermanos, lo que mostraba es que esa esperanza, esa vida y esas promesas del reino seguían, ¿qué, mis hermanos? Seguían vigentes como el primer día. Mientras la lámpara no se apagase, las promesas y la vida del reino seguía adelante. Si la lámpara se apagaba, ¿qué pasaba, mis hermanos? Israel podía tenerlo todo. Pero si la lámpara se apagaba, la esperanza, mis hermanos, se apagaba. La vida se acababa. Y la oscuridad sumía a Israel, mis hermanos. Por eso era necesario preservar la presencia del rey, porque era lámpara de vida y promesas del reino para su pueblo. ¿Saben lo que nos muestra esto, mis hermanos? Para Israel lo esencial en medio de la batalla, ¿qué era tener? Para Israel lo esencial en medio de la batalla era tener la presencia de su rey, mis hermanos. Y ese principio que funcionaba para Israel, mis hermanos, es el mismo principio que funciona para nosotros como reino de Dios, mis hermanos. Como pueblo de Dios, como el instrumento del reino, como aquellos que somos el pueblo de Dios en Cristo Jesús, mis hermanos, lo esencial en nuestra vida, ¿saben lo que es, mis hermanos? No son pantallas, no son ventiladores que ayudan, que ayudan, ¿ya? No son todas estas cosas, mis hermanos. Lo esencial es la presencia de nuestro Rey. Lo esencial es la presencia de aquel que es nuestra lámpara encendida, que es nuestro Señor Jesucristo. Veremos que en el nuevo pacto, gracias a Dios, Él ha asegurado que esa lámpara y esa presencia siempre esté encendida en su pueblo. Pero no podemos perder de vista estas palabras de Israel a David que sirvan como ejemplo para nosotros. No sea que apagues la lámpara de Israel. Mis hermanos, la lámpara de la presencia de nuestro Rey no puede ser apagada en medio de su pueblo. Debe estar Cristo exaltado, Cristo glorificado, Cristo proclamado, Cristo presente en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y en todo lo que somos, mis hermanos. Porque lo esencial es como Dios le dijo, como Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no está conmigo, no nos saques de aquí. Y mis hermanos, habrá batallas, pero si la presencia de Cristo permanece, la lámpara permanece, la vida y la esperanza siguen vigentes para el pueblo del reino, en el reino de Dios. Personalmente en tu vida y en la vida como pueblo. ¿Y saben lo que hace esta lámpara, mis hermanos? Nos garantiza la victoria. Fíjense que ese es el segundo punto. Cómo estoy sudando. Ya voy. Segundo punto, mis hermanos. Fíjense que el rey es la lámpara que nos garantiza, fíjense, la promesa. La promesa de la victoria en las batallas del reino de Dios. ¿Y cuál es la garantía de esa victoria? Fíjense, la garantía es que el rey sustenta la promesa de victoria sobre los enemigos. Fíjense, ahora vamos a las guerras, mis hermanos, a esas 4 guerras. Y fíjense que uno dice, bueno, a partir del versículo 18, son narraciones de 4 guerras. Pero mis hermanos, en realidad no son solamente narraciones de 4 guerras. ¿Saben? Son narraciones de 4 victorias, mis hermanos. Fíjense, del 18 en adelante, las 3 últimas guerras, es narración de victoria. Hay guerra, sí, pero hay victoria. Fíjense el versículo 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Primera victoria. Versículo 19. Otra victoria, mis hermanos, y aquí es donde está el problema. El Hanán, se dice que era hijo de Jaare-Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Ay, aquí hay un problema. Porque ven esta frase, su lanza era como el rodillo de un telar. Es la misma descripción que aparece en 1 de Samuel 17:7 para referirse a la lanza de Goliat. Fíjense lo que aparece en 1 Samuel 17:7. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar. Y aquí es donde viene el problema. ¿Quién mató a Goliat en 1 Samuel 17?
David. ¿Quién mata a Goliat geteo en 2 Samuel 21:19? El Hanán. ¿En qué quedamos? ¿Fue David o fue el Hanán, mis hermanos? No saben el debate que hay aquí. Y se lo voy a ahorrar por la gracia de Dios, mis hermanos, y por misericordia a ustedes, ¿ya? Pero fíjense que cuando vamos al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 5, donde se resume toda la historia de Israel, por eso se llama Crónicas, fíjense lo que ahí leemos. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lahmí, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. No sabemos por qué no aparece mencionado el hermano aquí en nuestro texto, pero es muy probable, mis hermanos, que el Hanán matase a Lahmí, hermano de Goliat geteo. Por lo tanto, otra victoria, mis hermanos. Fíjense, otra victoria. Versículo 20. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, al cual tenía 12 dedos en las manos y 24 dedos en total, mis hermanos. ¿Se han imaginado esto? Esto, mis hermanos, se llama la polidactilia, eso existe, ¿eh? Donde tienen más de 5 dedos en las manos. Pero, ¿se lo han imaginado? Un tipo, mis hermanos, yo qué sé, 1,98 m, 2 metros, con 24 dedos, mis hermanos, con espadas y ahí todo. Este hombre era un portento, mis hermanos, un portento de la naturaleza. Pero, ¿qué pasó al final? Este también cayó. Cuanto más grandes son, de más alto caen. Fíjense el versículo 21. Él desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Se narran guerras, pero en el fondo, ¿qué es lo que se está narrando? Se narran victorias. Y fíjense, las victorias son de David y de sus siervos. Fíjense cómo termina el versículo 22. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Ay, muchas gracias. No hay como tener una buena ayuda idónea, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, que al final lo que se nos está narrando aquí es, mis hermanos, victoria. Sí, los enemigos están, las guerras están, las batallas están en el reino, pero por muchos gigantes y por muy grandes que sean, al final todos ellos cayeron delante del rey y delante del pueblo, mis hermanos. ¿Y por qué esto es así? Fíjense, hay 2 cosas aquí que no podemos olvidar. La primera, ¿se acuerdan de la estructura que les he explicado antes? La primera guerra donde está el rey y las otras 3 donde el rey no aparece. Esa estructura es importante, mis hermanos, porque hemos dicho que la primera guerra donde David se describe como la lámpara de Israel, esa es la que marca el tono y arroja luz al resto de guerras. Y lo que vemos aquí de esas victorias, ¿saben lo que es en realidad, mis hermanos? No es la victoria de David contra sus enemigos. No es la victoria de Israel contra sus enemigos. Es la victoria de la promesa de que Dios vencería a sus enemigos a través de su rey. Porque fíjense lo que se dice en 2 Samuel 3:18, lo que Dios dijo que haría con David. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, escuchen, por mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Gloria a Dios por ello, mis hermanos. Porque Dios dijo, yo, a través de la mano de mi rey escogido, David, lo que voy a hacer va a ser liberar a mi pueblo de sus enemigos, los filisteos, y venga quien venga que se les ponga por delante, mis hermanos. Por lo tanto, lo que vemos aquí no es la crónica simplemente de unas guerras, no es la crónica simplemente de la victoria de David y de Israel, es la crónica de la victoria de Dios sobre sus enemigos. Son las crónicas de cómo vence la promesa de Dios de que Él acabaría con los enemigos a través de su rey escogido. Y con esto, mis hermanos, Abisai, Sibecai, Jonatán fueron y pelearon con los gigantes.
Porque la lámpara que sustentaba las promesas de Dios de que Dios vencería a sus enemigos, esa lámpara ¿qué? Esa lámpara seguía brillando. E Israel entonces tenía, mis hermanos, toda la razón y esperanza de enfrentar esas batallas, por muy duras que fuesen, por muy profundas que fuesen, por muy dañinas que fuesen, por muy amargas que fuesen, esos gigantes, por muy grandes que fuesen, Israel tenía toda la esperanza de enfrentarlos. ¿Saben por qué? Porque la lámpara que tenía las promesas de que Dios vencería a sus enemigos, la lámpara seguía brillando para su pueblo. E Israel luchó a la luz de esa lámpara. Mis hermanos, antes les he dicho, fíjense que aquí esos grandes héroes fueron héroes, mis hermanos, porque tuvieron una fe inquebrantable en que Dios vencería a sus enemigos por medio de su rey escogido. Una fe inquebrantable en esa promesa. Y mis hermanos, antes hemos dicho que los enemigos de Dios no descansan. Que en este mundo las batallas contra aquellos enemigos del reino de Dios son reales, mis hermanos. Y en un mundo occidental, en una cultura, mis hermanos, pluralista y posmoderna, donde no hay verdad absoluta, enfrentamos batallas cuando decimos que Cristo es el único camino, verdad y vida. Es una verdad absoluta. Y donde nos encontramos, mis hermanos, en esas batallas en contra de los principios y de los valores del reino de Dios, mis hermanos. Y esos enemigos pueden tener diferentes caras, diferentes armas, mostrarse de diferentes maneras, mis hermanos, pero los enfrentamos, ¿saben qué? Bajo la misma promesa que recorre las Escrituras. Y es la promesa de que Dios determinó de que en su rey escogido, Él vencería a sus enemigos. Y de que al fin habrá victoria para el pueblo con una fe inquebrantable en su Dios y en su rey. Saben, a veces, mis hermanos, los grandes héroes de la fe, como este Abisai, mis hermanos, como este Simecai, como este Jonatán, mis hermanos, a veces no son aquellos que hacen grandes cosas. ¿Saben quiénes son esos grandes héroes de la fe? Quizá, mis hermanos, son aquellas amas de casa. Quizás son, mis hermanos, aquellos enfermeros. Quizás son, mis hermanos, aquellos jubilados, aquellos niños, aquellas niñas, aquellos abogados que tienen una fe inquebrantable en las promesas de Dios y que Dios vencerá a sus enemigos en nuestro Rey Jesucristo. Y se enfrentan en esta vida el coste que sea por el Evangelio del Reino, sabiendo que Dios va a vencer, y su fe es inquebrantable en ese Rey y en ese Dios, mis hermanos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Nos garantiza porque Él tiene las promesas del Rey. Y al final, mis hermanos, uno se pregunta, bueno, ¿y esto cómo llega al final a nosotros? Y fíjense que el cumplimiento, mis hermanos, no podíamos llegar a parar a otro sitio. No podíamos llegar a parar a otro, a Cristo. Cristo, mis hermanos, al final es la lámpara. Cristo, mis hermanos, es la lámpara que cumple esas crónicas, mis hermanos, de guerra en el reino de Dios. Y primeramente, mis hermanos, Cristo es la lámpara que permanece, fíjense que permanece para la vida del pueblo. Mis hermanos, pongan ahora es cuando aquí, siempre les digo, aquí es donde empieza el mensaje. Todo lo otro ha sido introducción, mis hermanos. Aquí es donde empieza el mensaje. Porque ahora esa lámpara que brillaba, mis hermanos, sí, tanca la porta, Carles, que no se'n vagin. Fíjense, mis hermanos, porque aquí, ahora esa lámpara que es para la vida del pueblo, mis hermanos, que tiene la victoria, esa lámpara solamente vemos que brilla en nuestro Señor Jesucristo. Cojan todo el capítulo 21 y se encuentran con un capítulo de insatisfacción total. La tierra que debía ser y fluir leche y miel es una tierra que tiene hambruna, que todavía tiene hambre, que todavía tiene sequedad, que no tiene cosecha. La tierra donde se debía vivir en reposo y en paz bajo el reino de Dios es una tierra que no tiene reposo, que todavía tienen enemigos con los cuales luchar y batallar. Y uno se pregunta, ¿cuándo llegará y cuál será la lámpara que permitirá dar esa vida completa y de reposo y de abundancia? ¿Quién es esa lámpara? Y la Escritura responde, Cristo es la lámpara que brilla para su pueblo.
¿Y cómo lo sabemos? Porque fíjense, mis hermanos, que esa expresión lámpara de Israel en nuestro texto se aplica a David, pero aparece a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Y saben a quién se aplica? Se aplica a la descendencia de David, mis hermanos. Y fíjense en un texto, en Primera de Reyes 11:36, fíjense lo que dice Dios cuando promete que se divide el reino de Salomón en dos. Dios dice: y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Escuchen el segundo libro de Reyes 8:19. Con todo esto Jehová no quiso destruir a Judá por amor de David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Aquí, ¿qué es la lámpara, mis hermanos? Aquí el término lámpara es que Dios promete que la lámpara de David no se apagará. Dios promete que la dinastía de David, la línea de David, la casa de David seguirá brillando a lo largo de la historia de la salvación, mis hermanos. Y esa lámpara que era David, su dinastía y su línea pasará a otro, y pasará a otro, y pasará a otro. Hay una imagen que me encanta en El Señor de los Anillos, mis hermanos. En el último, en el retorno del rey, cuando encienden, mis hermanos, lo que son esas antorchas grandes en las montañas. Hay una imagen donde se enciende en una montaña, y más adelante se enciende la luz en otra montaña, y más adelante se enciende en otra, y se enciende en otra, y esa luz no se apaga, sino que va de montaña en montaña brillando. Pues, mis hermanos, la lámpara del pueblo de Dios brilla en David, el rey escogido, y sigue brillando a lo largo de la historia de la salvación, mis hermanos, en la línea de David, hasta llegar a aquel que Dios mismo en el Salmo, mis hermanos, 132, lo hemos leído. Dios dice: ahí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Y, mis hermanos, solamente hay uno donde floreció perpetuamente la corona de David, y ese es Cristo. Ese es aquel que el ángel dijo: su nombre será Jesús. Él será hijo del Altísimo, y a él le será dado el trono de su padre David, mis hermanos. Cristo bien pequeñito en los brazos de Simeón. Simeón lo vio, y aunque no se aplica al tema de lámpara, a Cristo sí se aplica al tema de la luz. Y Simeón lo vio, mis hermanos, y dijo: luz, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Juan escribió su evangelio, mis hermanos, y dijo que en él, en el verbo, en la palabra, en Cristo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Jesús, aprovechando el día de las luces, mis hermanos, esa fiesta en Israel, declaró: yo soy la luz del mundo. Y cualquiera que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? La luz de la vida, mis hermanos. Y Dios lo que hizo es preservar. No fue Abisai quien preservó la lámpara, es Dios quien preserva su lámpara, su Rey Jesucristo, para que ahora la luz que brilla en medio de las tinieblas ilumine a este mundo, mis hermanos. Y Dios lo preservó. Herodes quiso matar a Cristo cuando era un bebé, y Dios lo preservó. Ve a Egipto hasta que Herodes muera. Quisieron matar y apedrear a Jesús, y Dios lo preservó, mis hermanos, hasta que llegó el momento. Ya sé lo que están pensando. Dice: pero al final Cristo murió. Dios no lo preservó. ¿Estás seguro? Sí, ciertamente Cristo, la lámpara, murió en la cruz, y en aquella cruz, no te olvides nunca, en aquella cruz, Él batalló la batalla que ni tú ni yo podíamos pelear. En aquella cruz, Cristo batalló, mis hermanos, una batalla cósmica, una guerra cósmica contra el pecado, contra, mis hermanos, la muerte, contra Satanás mismo. En aquella cruz parece, mis hermanos, que la lámpara se apagó. ¿Sabes para qué? Para que ahora tu lámpara no se apague. Batalló esa batalla contra el pecado, contra la muerte, contra Satanás, que nosotros no podíamos, para darnos vida, para darnos luz, para darnos salvación. Y la lámpara no se apagó.
Porque al tercer día, mis hermanos, Cristo al tercer día resucitó victorioso, mis hermanos. Y aquella lámpara que creían apagada, aquella luz que creían extinguida, aquella luz, mis hermanos, brilló con la gloria de la resurrección del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa lámpara no se apagó, porque desde ese día, desde el día que Cristo resucitó hasta hoy, 21 de julio del 2024, Cristo sigue siendo proclamado, Cristo sigue siendo predicado, la lámpara sigue encendida y siendo anunciada. El evangelio del poder de Dios, del reino de Dios, del Cristo crucificado y resucitado sigue siendo anunciado, sigue siendo proclamado. Arrepiéntete y cree en Cristo Jesús, la luz del mundo, para darte vida eterna. Y en esa predicación, mis hermanos, de esa lámpara que Cristo sigue brillando, Dios sigue haciendo lo que hizo en la creación. Sigue diciendo, sea la luz. Y la luz es en la oscuridad de muchos, mis hermanos. Como Pablo dijo, que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, Dios sigue diciendo en la lámpara que brilla, resucitado y vive, sea la luz, para que esa luz de Cristo Jesús, que murió y que resucitó para el perdón de nuestros pecados, para darnos vida, por la gracia de Dios puedas arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo Jesús, y por su gracia ser pasado de las tinieblas de tu pecado a la luz del gran Rey, de las tinieblas de este mundo a la luz de su reino admirable. Creerás en ese Cristo, creerás en esa lámpara que Dios preserva y tiene tan viva y vigente como el primer día. Pero mis hermanos, ¿saben qué? Si esa lámpara vive, mis hermanos, y vive y está encendida, cuando las batallas llegan a tu vida, cuando las batallas por la fe del Evangelio, por la justicia del Evangelio, por tener que mantenerte en pie, mis hermanos, por el Evangelio, cuando esas batallas llegan a nuestra iglesia, mis hermanos, por ser parte del reino, por mantener nuestras convicciones, por mantener el Evangelio, cuando estas batallas llegan y pueden ser duras, ¿saben qué? Las luchamos, sí, tenemos que hacerlas. Se enfrentaron en esas guerras. Tenemos, mis hermanos, muchas veces que enfrentarnos con esos enemigos, pero no podemos perder de vista que Cristo venció. Y mis hermanos, que su victoria es Él quien la sustenta. Y que vale la pena entonces, mis hermanos, darlo todo en ese reino, porque Cristo vive y Él tiene la victoria final. Voy a terminar simplemente con una anécdota, mis hermanos. Sí, con una conclusión. Fíjense, mis hermanos, que esta semana ha sido una semana de batalla en el reino de los cielos, personalmente para mí, para esta iglesia. Porque en esta semana llegó una carta a este edificio. Una carta del SAC. ¿Saben lo que es el SAC? No, pues yo tampoco lo sabía. Hasta que leí que era el SAC, era el Servicio de Actividades de Comunicaciones Penales de Barcelona. Sí, pues yo me quedé así también. Penales, mis hermanos. Y yo dije, hasta aquí hemos llegado. Penales, mis hermanos. ¿Qué delito habremos cometido? Y yo estaba justamente con este mensaje, dijo, Señor, menudo gigante nos has traído, mis hermanos. Penales de Barcelona. El jueves se lo comenté a José Carlos, porque el viernes tenemos que ir a recoger la citación judicial, mis hermanos. Y fuimos a la Ciudad de la Justicia. Y en la Ciudad de la Justicia, mis hermanos, que es el nombre, ahí vamos. Yo llevaba todos los papeles y las escrituras. José Carlos llevaba todo lo que hicimos aquí por si acaso. Y leemos SAC, actividades penales y de embargos. Ya José Carlos dice, bueno, embargos, ya. Subimos ahí. Y yo, Señor, por favor, toda la semana orando, esos gigantes, Señor, esos gigantes. Presentamos, ¿usted es el presidente? Pues sí, ¿qué voy a hacer? ¿No? Presidente, sí. Sacan un matretote de papeles así, yo digo, sí que hemos sido malos.
Entonces empieza a buscar y empiezan a preguntar y no sé qué. Dice, bueno, ¿es esto lo que se les pide? Digo, ¿qué se nos pide? Dice, se les pide unas facturas por daños por un robo el 7 de julio. ¿Un robo el 7 de julio? Digo, perdone, pero es que en el 7 de julio los Sanfermines sí, pero en la iglesia no entró nadie, no hay robos, no hay daños, nada. Eso no es nuestro. Y ahí dije, esos no somos nosotros. Dice, ¿no? Dice, no, señora, ni robos, ni daños, ni nada. No somos nosotros, ¿ya? Y ahí la chica dice, pues bueno, pues haremos simplemente una negativa de que no son ustedes, lo enviamos al 10º piso, que es donde están los juzgados o no sé qué, y así, y ya está. Dice, pueden ir a preguntar a los juzgados si quieren a ver qué ha pasado. Fuimos, José Carlos iba a preguntar, no nos encontraban, no encontraban nada ahí. Total que José Carlos y yo dijimos, oye, vámonos, dejémoslo, que aunque esto ya es negativo, vámonos y fuera, mis hermanos. Pero salimos, qué semanita. Yo le dije a aquella chica, eso de penal asusta, ¿ya? Me dice, sí, solo asusta a los inocentes. Sí, bueno, menos mal. Pero mis hermanos, fíjense, puede ser una anécdota, pero qué nochecitas hemos pasado, mis hermanos. Y Dios, mis hermanos, luchó por nosotros. Fíjense que al final, mis hermanos, Cristo es la lámpara porque sustenta esa victoria última. Déjenme que acabe con este texto. Fíjense en Apocalipsis 21, del 23 al 27. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero su lumbrera. Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Llegará el día, mis hermanos, que sí habrá esa tierra donde no habrá mentira ni inmundicia, que sí habrá ese lugar de victoria última, donde la luz que iluminará a aquellos que por fe hemos creído Él, será la luz de la lumbrera de nuestro Señor Jesucristo. Así que no dejes pasar en el día de hoy, si Cristo está llamando, si Cristo está diciendo arrepéntete y cree, no dejes pasar ese día. Y mi hermano y hermana, iglesia, seguimos luchando bajo la luz de aquel que es nuestra lámpara. Vamos a acabar con una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Dios nuestro, porque tú no has permitido que la lámpara de tu pueblo se apague. Cristo vive y vive para siempre. Y a la luz de sus victorias, a la luz de sus promesas, a la luz de que Él sustenta la esperanza en el reino, seguimos en este mundo con gigantes mayores o menores, pero con la esperanza que llegará el día que aquellos inscritos en el libro de la vida del Cordero seremos vindicados e iluminados por la luz de aquel que es nuestro Rey, Señor y Salvador. Así que recibe tú la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén.